Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al canal de Peregrina María con una nueva formación. Hoy muy especialmente una formación enfocada a lo que nosotros llamamos ya el año litúrgico, porque ya con el domingo pasado fue Cristo Rey y el próximo domingo inicia el tiempo del Adviento. Entonces, con el tiempo del Adviento se inicia el nuevo año litúrgico en la iglesia, ¿sí? Y obviamente toda esta preparación que se tiene para la Navidad, para recordar ese nacimiento, esa venida, nuevamente recordar la venida de el Salvador. Y lo recordamos primero que todo como la venida del niño Dios, ¿sí? Y luego ya, obviamente, con todo lo que vamos conociendo durante los tiempos litúrgicos de la iglesia, que ya pasa después al bautismo y luego cuaresma y así sucesivamente. Entonces, vamos a hablar de dos tiempos de la iglesia, el tiempo del Adviento, ¿sí? Como ven allí en la imagen, y el tiempo de la Navidad, ¿sí? Tener claro que son dos tiempos muy fuertes para nosotros en todo lo que concierne a la liturgia de la iglesia. Entonces, para que realmente lo tengamos muy presente, ¿sí? Y también es para nosotros importante comprender que este primer domingo de Adviento, pues también nosotros preparamos, no sé si ustedes ya prepararon en sus casas la Navidad o van en ese proceso de adornar, colocar el pesebre. Mucha gente lo hace días antes de iniciar la novena, pero no olvidemos que para nosotros Adviento significa corona de Adviento. Y eso también es importante tenerlo presente. Entonces, con estos sentimientos vamos a dar inicio, momento de oración y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a iniciar con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 13, versículos 33 y siguientes. Estad alerta, velad, porque ignoráis el momento. Es como un hombre que marchó de viaje y al dejar su casa puso todo en manos de sus siervos, señalando a cada uno cuál su tarea, y encargó al portero que los vigilase. Estén en vela, porque no saben cuándo viene el dueño de casa, si por la tarde, si a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se los digo a todos. Estén en vela. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, Señor al Jesús. Señor Jesús. Amoroso Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado durante esta semana, desde el encuentro pasado. Queremos colocarte en tus manos nuestra vida, este nuevo año litúrgico, estas nuevas tareas que se vienen para la iglesia, el tiempo del Adviento, de preparar nuestro corazón para ti. Como dice el Evangelio, estad en vela, es decir, estar en oración, estar preparados para tu venida, Señor, para recordar ese acontecimiento grande en nuestros corazones, prepararlo como debe ser por medio de estos 4 domingos que vienen, para que en nuestra vida espiritual tú siempre seas ese amor eterno, ese amor que todos los días, cada mañana queremos que nos acompañes en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en la pastoral de la parroquia,
porque cuando tú estás a nuestro lado, cuando te invitamos a que nos acompañes, las cosas son diferentes. Se ve la alegría, se ve el gozo en nuestra vida, en nuestro rostro. Y así queremos estar siempre para dar testimonio de que cuando estamos a tu lado, las cosas son diferentes. Colocamos en tus manos, Padre bueno, a todas las personas que nos han pedido oración, a todas las personas que en este momento se encuentran en una clínica o hospital con alguna enfermedad terminal o por un accidente. Señor, que tú seas el que guíe las manos de los médicos para que estos hermanos y estas hermanas puedan salir de esos momentos de enfermedad. Te colocamos a todos los niños del mundo entero para que tú seas, por medio de el Espíritu Santo, ese protector, ese guía, para que niños, jóvenes, adolescentes y demás den buenos pasos en sus vidas. Ya se está terminando el año escolar en muchos colegios de todo el mundo, o a veces hay colegios de ciclo B y están en la mitad de su calendario escolar. Para los que ya culminan sus estudios de bachillerato, bendice esos nuevos pasos en la universidad, Señor. A los que están en ese proceso de formación, acompáñalos a esos niños de transición, de primera formación, para que gocen de la educación. Pero te pedimos por esos niños que no tienen cómo iniciar un proceso de formación. En distintas partes del mundo hay niños que no tienen educación, que son analfabetas. Te pedimos para que estos niños o estas familias puedan encontrar corazones de cristianos que puedan abrir su corazón y darles la oportunidad de formarse. Le pedimos también por todos los conflictos del mundo entero, las guerras, la violencia, en especial contra las mujeres, las niñas. Protégelas, Señor, frente a tantas personas que tienen un corazón duro o de odio o de maldad. Y que la Santísima Virgen María, en las advocaciones que tanto amamos, de Nuestra Señora de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, de Chiquinquirá, es decir, de todas esas vocaciones, esa mamita siempre esté acompañándonos y cubriéndonos con su santo manto, hoy y siempre. Amén. Bueno, entonces vuelvo a recordar, estamos hablando de un momento especial, un momento en el cual vamos a iniciar este próximo 1 de diciembre, Adviento, camino a la Navidad. Es emprender un camino de 4 domingos donde vamos viendo una experiencia de vida. Y por eso el cambio de color litúrgico. Ya no es el domingo pasado en esa solemnidad de Cristo Rey, era blanco y anterior a los domingos era verde, que significa tiempo ordinario. Ahora viene el morado. El morado siempre lo vamos a tener en 2 tiempos en el año litúrgico, que es iniciando el año, Adviento y Cuaresma. Son esos 2 momentos en los que se ve el color morado, ¿sí? Y por eso es fundamental tenerlo presente. Se tiene claro que el morado significa penitencia, pero obviamente es más para el tiempo de Cuaresma. Para el tiempo del Adviento lo llamamos de preparación, de volver a Dios, ¿sí? De volver nuestro corazón de una forma especial a buscar esos sacramentos de reconciliación para esa Navidad, ¿sí? Y la pregunta que les voy a hacer para ustedes, ¿cuál es la fecha de Navidad? ¿24 de diciembre o 25 de diciembre? Entonces, para que lo tengan presente allí, ¿sí? 24 o 25, ¿sí?
Bueno, Adviento, prepárate. Entonces, el tiempo del Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar de alguna forma, ¿sí? El pasado, el presente y preparar el futuro, ¿sí? La iglesia nos habla de esa manera. Entonces, recordamos, ¿sí? Vamos a recordar, en este tiempo del Adviento nos vamos a ir a conocer a tres personajes fundamentales del Adviento. El profeta Isaías, el, el, el Juan el Bautista y la estrella del Adviento, que es la Santísima Virgen María. Esos son los tres personajes del Adviento. Isaías, Juan el Bautista y la Santísima Virgen María. Cuando hablamos de recordar el pasado, entonces tenemos que decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. Todos los peregrinos que han podido conocer Tierra Santa, pues obviamente han tenido esa particularidad de llegar, de conocer los diferentes lugares donde Jesús nació, creció, pues tuvo la oportunidad de ser bautizado por su primo Juan ahí en el Jordán, luego conocen los diferentes lugares donde las bienaventuranzas, ¿sí? Y también el momento de conocer los pasos del Calvario, ¿sí? De llegar a ese lugar donde entregó la vida por nosotros. Pero una de las cosas fundamentales cuando se va a estos lugares es ir al lugar donde nació Jesús, Belén, ¿sí? Y es algo, yo creo que para los peregrinos que han ido, es algo maravilloso poder estar allí en el lugar donde los frailes franciscanos, pues le dicen, no, ahí en ese lugar nació Jesús, ¿sí? Y lo tienen cuidado, todas estas cosas. Entonces es importante esa parte. Entonces, el anuncio del ángel a María, recordamos cómo ese ángel le habla a la Santísima Virgen María con amor, que ella se pone como asustada por ese gran mensaje, pero luego su corazón entiende la voluntad del Padre y por eso responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿cierto? Entonces fue su venida en carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, excepto en el pecado. Vivir el presente. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en nosotros, por nosotros, ¿sí? En nosotros, por nosotros, en el mundo. Entonces, cuando vemos eso, recordamos nosotros, cuando estamos ahí celebrando la Eucaristía, todo un momento especial, ¿sí? Un momento en el cual allí, en este primer domingo del Adviento, donde el sacerdote nos va a mostrar ese camino que vamos a emprender del Adviento, pero recordándonos todo eso que sucedió para llegar a esa noche tan importante del nacimiento de nuestro Salvador. Entonces es vivir siempre vigilantes. Esa es la preparación ahora, en el presente. Vigilantes. ¿Cómo tú o yo estamos siendo vigilantes en este proceso de este 2024 para vivir ese acontecimiento, recordar ese acontecimiento tan grande, tan maravilloso? Porque obviamente nos vamos preparando en el Adviento llega la novena de Navidad, de la Natividad del Señor, ¿sí? Preparándonos esos 9 días con una novena especial para el nacimiento del niño Dios. Y cómo tú unes a tu familia, a tus vecinos, a los amigos a rezar la novena. ¿Con qué intención la haces?
¿sí? ¿Con qué intención colocas esa corona de Adviento al lado del pesebre? Con esos 5 velones o cirios de color morado fuerte, hasta llegar al último que es color blanco por el nacimiento de Jesús. ¿Mm? Todo esto nos lleva entonces a una preparación interior con la oración, ¿sí? Muy importante. Acá no se habla como en Cuaresma, con oración, ayuno, ofrenda, con esas 3 actitudes que se deben tener. Acá es preparando el corazón. ¿Cómo tú vas a preparar tu corazón? ¿Cómo yo voy a preparar mi corazón para conmemorar ese nacimiento del Salvador? Entonces, ¿qué actitudes voy a tener? ¿Va a ser una Navidad como las pasadas, sí? ¿O va a ser una preparación realmente a conciencia? Adviento, eso es lo que te pide, eso es lo que me pide, preparar mi corazón a conciencia. Por eso ser vigilantes, caminando por los caminos del Señor. ¿Y cuáles son esos caminos del Señor? Vivir en la justicia y en el amor al prójimo. Mira tan bonito, ¿sí? Caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor al prójimo. Y aquí viene la pregunta, ¿sí? Una de las preguntas. La segunda, porque la primera ya la hice. Viene la segunda pregunta. ¿Qué tan significativo es para ti estar en tu parroquia en este tiempo del Adviento? ¿Qué haces tú en tu parroquia para que las personas comprendan el tiempo del Adviento? Y la otra decía, preparar el futuro. Se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Por eso es algo que uno se pone a observar claramente y es, el domingo pasado, Cristo lo tomamos como rey, ¿sí? Jesucristo rey. Y luego viene el nacimiento de Jesús, ¿sí? Mira cómo la iglesia prepara las cosas. Es decir, el domingo anterior es una solemnidad grande y ahorita nos llegamos a una preparación para recordar, conmemorar su nacimiento. Entonces, es importante tener presente que todo lo que hacemos en la Iglesia Católica no es algo monótono, no es lo mismo de siempre. No, tenemos tiempos litúrgicos, tenemos eh, toda una experiencia de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Durante un tiempo de cada uno de los evangelios. Entonces entramos a ciclo A, ciclo B, ciclo C, es decir, el tiempo de Mateo, Marcos o Lucas, ¿sí? Durante 3 años vamos conociendo a cada uno de estos evangelistas cómo nos habla de la experiencia de Jesús. Y es eso que tiene la iglesia tan maravilloso, de que cada ciclo litúrgico, cada año litúrgico, inicia con un nuevo evangelio de estos sinópticos, ¿sí? Se va en ese ciclo cada año. Entonces, por eso es importante comprender cómo nosotros, cada vez que vamos a la Santa Misa, pues nos llenamos de la palabra de Dios y obviamente vamos comprendiendo lo importante de esta experiencia del Adviento. Por otro lado, también nos dice, entonces vendrá como Señor y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como los hijos fieles del Padre, hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa, esa
parusía, ¿sí? Una parusía donde esa confianza en las palabras de Jesús, especialmente en el Apocalipsis, cuando Juan lo cita, esa esperanza. El Apocalipsis yo siempre lo he visto como el libro de la esperanza, ¿sí? Porque todos nosotros esperamos ese momento en el cual Jesús viene en su gloria para darnos esa oportunidad ya de gozar con su presencia, con la del Padre y la del Espíritu Santo. Entonces, es importante tener eso en nuestra vida. En el Evangelio varias veces nos habla Jesucristo de la parusía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en lo que sucederá. Por esta razón la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de una revisión profunda y una proyección siempre a ser, digamos, una proyección a no faltar a la voluntad del Padre. ¿Sí? Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido, ¿sí? Entonces es por eso que son 4 domingos y dentro de esos 4 domingos está la novena de Navidad para prepararnos mejor. En Adviento debemos hacer un plan para que no solo seamos buenos en Adviento, sino siempre. Por eso mucha gente uno le escucha decir de que por eso la iglesia tiene diferentes tiempos para uno encaminarse en las cosas bien hacia el Padre. Entonces, Adviento, preparar el corazón para el nacimiento de Jesús. Cuaresma, tiempo para prepararnos para ese momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Después viene Pascua, después viene Pentecostés, después vienen otras solemnidades, tiempo de ordinario, pero la iglesia quiso hacerlo de esta manera para siempre estar preparados para esa parusía, para esa venida del Señor, que no estemos alejados de Él, sino que estemos en vela, ¿sí? Con las lámparas encendidas, como lo de las novias que habla la palabra de Dios. Estar siempre con esa luz encendida, la luz de la fe, la luz de la oración, ¿sí? Que es fundamental para nuestra vida. Entonces, Adviento comprende 4 semanas antes de la Navidad, ¿sí? Por eso, obviamente, nosotros allí, en esos 4 domingos que son fundamentales, se nos habla de cuidar la fe. ¿Cómo tú cuidas la fe? Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados de publicidad por muchas cosas. Compre este regalo para su hijo, compre tal cosa, compre tal otra. Es un tiempo en el cual podemos darnos cuenta la publicidad que se le hace a tantas cosas materiales. Pero ¿has visto una noticia que nos hable, prepara tu corazón para el nacimiento del Señor? Solamente en los canales católicos, podríamos decir, que nos muestran, o de pronto la radio de alguna emisora católica que nos diga estas cosas, pero otros canales no nos hablan de esa forma. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que tener nosotros preparándonos para estas fiestas que vienen, unas fiestas especiales para nuestro cuidado en la fe. Entonces, por eso, lo que vivimos es lo siguiente. 4 momentos, ¿sí? 4 momentos. Tiempo de vigilar, lo que les leí ahorita de Marcos 13, 33, 37. Tiempo de cambiar, Marcos 1, ¿sí? Versículos 1 al 8. Y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito por el profeta Isaías,
Yo envío delante de ti a mi mensajero para que te prepare el camino. Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Y acudían a él de la región de Judea y todos los de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía un vestido de pelo de camello con un cinturón de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y decía, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desamarrarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces, acá realmente nos estamos dando cuenta de esos 4 domingos, estar en vigilancia, mirar el tiempo de cambiar qué, esas actitudes que no son buenas ante los ojos de Dios, ¿sí? Cambiar las actitudes. Luego nos habla allá en el Evangelio de Juan, ¿sí? Sobre lo siguiente, que es Juan capítulo 16, versículo 8. Dice así, cuando Él venga, demostrará al mundo en que está el pecado, la justicia y la condena. Cuando Él venga, vuelvo a repetir, demostrará al mundo en que está el pecado y la justicia y la condena. Entonces son situaciones que la misma palabra de Dios nos está iluminando, ¿sí? Para luego mostrarnos, ahí dice tiempo de alegrarse. Primero, vuelvo a repetir, tiempo de vigilar. ¿Cómo tú vas a vigilar este tiempo de Adviento? ¿De qué manera quieres vigilar? Tiempo de cambiar, un cambio de 180 grados en tus actitudes, no de 360 porque vuelves al mismo punto donde estabas. Tiempo de alegrarse, tiempo de alegrar nuestra vida y tiempo de esperar. El anuncio del ángel, Lucas 1, 26, 38. María que nos enseña a decirle sí a la voluntad de Dios. Entonces, Adviento tiene que ser ese tiempo maravilloso para estar en la espera del nacimiento de Dios. Y por eso podemos decir que todo esto nos lleva a comprender un poco que el Adviento es, desde la teología, una forma de ver el amor del Padre a la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué el amor del Padre a la humanidad? Porque es que Él entrega a su único hijo, Él entrega a su único hijo para mostrarnos su amor, para mostrarnos su amor. Porque cuando hacemos ese recorrido de todo lo que vivió el pueblo de Israel, ¿sí? Y Dios mandaba hombres, ¿sí? Y los rechazaban los profetas, los jueces, ¿sí? Aquellas mujeres como Débora, ¿sí? La juez, allí asistían a ella sentada ahí al lado de ese árbol y les daba consejos, pero nunca los hacía, ¿sí? Entonces la palabra de Dios del Antiguo Testamento nos muestra todo un recorrido de cómo Dios quiso estar con su pueblo, pero un pueblo que era infiel, un pueblo que solamente tomaba a Dios en algunos momentos, pero era infiel, siempre le daba la espalda al Señor. Creía en otros baales, es decir, en otros dioses,
¿sí? Dios que le dio la libertad de la esclavitud con Moisés, luego todo el proceso que se dio, ¿sí? Para llegar a ese último momento. Porque cuando tú escuchas o lees el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, para pasar al Nuevo, entonces es allí donde se hace esa transición y empieza hablando de el Evangelio de Mateo sobre la genealogía, ¿sí? De los descendientes de Jesús, y es allí donde encontramos a José, esposo de María, quien también acogió la voluntad de Dios. Claro, dudó, pero el ángel lo hizo cambiar. Así como el ángel le anunció a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo, y también dudó, pero a Zacarías quedó mudo. En José, el ángel le hizo ver la realidad. O sea, que acogiera con amor a María con ese hijo, que ese hijo era de Dios. Entonces, todo esto es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Cada parte del Nuevo Testamento es ya lo que el Antiguo Testamento tuvo la oportunidad, pero solamente Jesús, el Hijo de Dios, era aquella divinidad y humanidad en uno solo para romper con el pecado y obviamente poder darle la salvación a la humanidad. Entonces, la parte de la predicación profética al anunciar la llegada del reino del Mesías había presentado los elementos de las dos venidas o manifestaciones. El primer acontecimiento es el comienzo de la actuación de las promesas, mientras el segundo es su cumplimiento al final de la historia. Entonces, el primero, todo lo que el profeta Isaías anunció. Por eso ahí lo que decía Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8, hablando del profeta Isaías, ¿sí? Que es sumamente bonito escuchar esa parte. Yo envío delante de ti a mi mensajero para que te prepare el camino. Voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Entonces, el profeta es el que anuncia. Por eso el profeta Isaías también anuncia, una doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces las profecías, ¿sí?, del profeta Isaías se cumplen en la persona de María, en la persona de Juan y en el Hijo de Dios. Por eso este profeta es maravilloso, ahorita en el Adviento, pero también en el tiempo de Cuaresma, cuando habla en el capítulo 52, 53 y 54 de el siervo sufriente, y que se le atribuye las profecías a Jesús que sufre esa pasión por su pueblo, que asume la muerte por su pueblo. Entonces mira cómo es tan importante conocer las Sagradas Escrituras. Una primera sería las lecturas tienen una tonalidad escatológica. Cuando vamos a iniciar este próximo domingo, el primer domingo de Adviento, vamos a escuchar. Ellas atienden ya al retorno sucesivo de Cristo a la gloria y el establecimiento de su reinado al final de los tiempos, mientras la iglesia peregrina, ¿sí?, espera con la gran alegría el retorno de Cristo, es decir, la parusía. Jesús es el Salvador. Jesús se hizo hombre y por eso es tan importante leer, vuelvo a recalcar eso, leer la palabra de Dios, porque allá en el Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él habla en plural,
no singular, voy a hacer, sino dice hagamos, ¿sí? Del verbo hacer. Es decir, hagamos es Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese momento formar a la humanidad. Por eso es tan bello esa palabra en hebreo sobre el Espíritu Santo, el Ruach, Ruach, ¿sí? Que a veces se le coloca así acento, Ruach, ¿sí? Es el espíritu de vida. Por eso dice el relato que Dios formó al hombre y sopló el espíritu de vida. Y es eso, Jesús se hace hombre en la condición humana, ¿sí? Recalcar esa parte, menos en el pecado, ¿sí? Y eso es lo que debemos nosotros tener presente en este tiempo del Adviento. Entonces, hablemos un poco de las tres figuras del Adviento, ¿sí? Un poquito. Es un tema muy amplio, pero obviamente, como vamos a iniciar este domingo, el tiempo del Adviento en las parroquias, en sus parroquias, van a tener la oportunidad de conocer más profundamente esta parte. Y es tan bonito mirar a este profeta, porque desde que tú lo tomas en tu Biblia, te das cuenta de cómo ese profeta eh, le dice a Dios, aquí estoy, envíame, ¿sí? Es el profeta que le dice a Dios, mira, aquí estoy para hacer esa misión, para ir hacia allá. Entonces es muy bien, muy bien. Visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y Jerusalén en los días de Osías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Escuchad cielos, presta tierra oído, porque habla el Señor. He alimentado y hecho crecer hijos, y ellos se han sublevado contra mí. Conoce el buey a su señor, y el asno el pesebre de su amo. Israel, en cambio, no conoce mi pueblo, no comprende. Mira cómo habla el profeta Isaías iniciando en el capítulo 1. Ya habla de pesebre, ya habla de cómo los animales saben quién es Dios, pero el pueblo no lo reconoce. Y es por eso de que este profeta es el profeta que junto con los otros grandes profetas como Ezequiel, Daniel, ¿sí? Que estuvieron en el preexilio, es decir, antes del exilio, antes de que el pueblo fuera llevado a Babilonia con Nabucodonosor, ellos son los grandes profetas que fueron enviados a diferentes lugares por este rey que no quería tenerlos ahí con el pueblo para que no se sublevaran contra Nabucodonosor, no tomaran las armas. Entonces fueron profetas que denunciaron todas las cosas que iban a pasar y al pueblo no le se hizo los sordos. Y mire lo que pasó. Sufrieron el exilio. Entonces, por eso es que se consideran tres, se le dice el trito Isaías, un primer Isaías del preexilio, otro Isaías del exilio y otro Isaías del posexilio. Por eso se le dice el trito Isaías. Fueron tres momentos, no del mismo profeta, sino digamos, de esos discípulos que tenían los profetas, y de ahí el Isaías, el primero, obviamente, pero que dejó claro otros dos discípulos para los otros momentos, porque obviamente murieron, ¿sí? Dejando en alto el mensaje de Dios, pero cada uno en sus momentos, para que lo tengamos presente. ¿Qué más podemos decir de este hombre, de este profeta? Habló de la doncella,
habló del nacimiento del Emanuel, podemos decir que habló de la edad de oro. Eso significa ya en lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9. Voy a leerlo rápidamente. Isaías 11, del 1 al 9. Un brote saldrá del tronco de Jesé, un vástago surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En el temor del Señor se inspirará, no juzgará por lo que sus ojos vean, ni fallará por lo que oigan sus oídos. Juzgará con justicia a los débiles y con rectitud a los pobres del país. Al tirano herirá con la vara de su boca, matará al criminal con el soplo de sus labios. La justicia será el ceñidor de su cintura, la lealtad el cinturón de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito. El ternero y el leoncillo pasearán juntos. Un chiquillo los podrá cuidar. La vaca y la osa pastarán en compañía. Juntos reposarán sus cachorros y el león como un buey comerá hierba. El niño de pecho jugará junto al aguacero de la víbora. En la guardería del aspid meterá su mano el destetado. No harán mal ni causarán más daño en todo mi monte santo, porque el país estará lleno del conocimiento del Señor, como las aguas llenan el mar. Entonces, esto es con lo que quiero finalizar esta parte de Isaías. Y es eso, es fundamental que tengamos presente. Este es el texto que se lee el día de que recibimos nuestra confirmación. Ahí están los dones del Espíritu Santo, si los escucharon. Don de sabiduría, don de inteligencia, don de consejo, don de fuerza, el espíritu de conocimiento, el temor de Dios. ¿Sí? De esta forma podemos ver cómo el profeta Isaías es fundamental en el tiempo del Adviento. Es el que, ¿sí?, preparó el camino del Señor, ¿sí? Para luego pasar a la siguiente figura del Bautista, aquel que, siendo familiar de Jesús, preparó el camino. No ha surgido entre los nacidos de mujer un mayor que Juan el Bautista. Lo dice San Lucas, nos cuenta en detalle el anuncio de el nacimiento de Juan en Lucas 1, 5, 25. Es por eso que el ángel llega, Zacarías ahí estaba en el templo atrás, antes del momento de compartir el mensaje, y le dice el ángel Gabriel, vas a tener un hijo, pero él fue incrédulo y por eso quedó mudo. Cuando llega María a visitar a su prima Santa Isabel, el niño salta de alegría, ella recibe el saludo, ¿sí? Porque obviamente Isabel solamente, las mujeres solamente podían hablar solo si su esposo se los dejaba. Era algo muy fuerte el patriarcado en esa época, ¿sí? Y por eso más adelante en el texto nos dice, ¿por qué Juan? Si los hombres que llegaron ahí a ver el nacimiento, pues a ver al niño nacido de Juan, pues todos decían, nadie se llama Juan de tu familia, tiene que ser un nombre de tradición. Y entonces ya se le quita la mudez a Zacarías y él confirma el nombre de Juan, se llama Juan. Entonces, es importante observar a este personaje porque es un personaje de transición, ¿sí? De transición para
la misión de Jesús. ¿Sí? Primero él se dedicó a bautizar con agua, perdonar los pecados, pero llega Jesús y él lo dice, él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, realmente es un personaje importantísimo en todo este proceso del Adviento. Por eso, en muchos textos, como Malaquías, como Lucas, como Isaías 43, vamos a observar todo esto de este segundo personaje de Juan el Bautista, su verdadera misión. Todos verán la salvación de Dios que empezó con Juan el Bautista, porque, como vuelvo a repetir, los bautizaba con agua, pero anunció que el que venía detrás de él bautizaría con Espíritu Santo. Esa fue su tarea, esa fue la tarea de Juan. El martirio de Juan tuvo un origen en la franca honestidad con que denunció el pecado. Juan bautizaba, Juan el Bautista anunció al Cordero de Dios. Le decía a sus discípulos, miren, ahí va el Cordero de Dios. Es tan bello ese pasaje que por eso sus discípulos, después de que él les dijo eso, ahí va el Cordero de Dios, salieron a buscar a Jesús y le preguntaron, ¿dónde duermes? Y Jesús les dijo, yo no tengo donde dormir, ¿sí? Pero la cuestión es en el sentido de que Jesús acoge a los discípulos de Juan. ¿Mm? Entonces es sumamente importante. Y por último, porque obviamente habría que hablar mucho de todos estos tres personajes, pero tenemos muy poco tiempo. Y la figura de la esperanza, la estrella del Adviento, la Virgen María. La primera venida del Señor se realizó gracias a ella. Ella con ese sí que le dijo al ángel, al mensaje que le envió Dios, con esa respuesta se dio todo en ella. Ella es el arca de la nueva alianza, su vientre, ¿sí? Allí donde estuvo Jesús en ese vientre por ese tiempo antes de su nacimiento, ella se considera el arca de la nueva alianza. En el Antiguo Testamento, el arca de la alianza era donde estaban las tablas de la ley, pero ella es la arca de la vida eterna. Cristo, nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después de entre los hombres, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio del nacimiento. Miren, prepararnos con alegría al nacimiento, al misterio de su nacimiento. Entonces, prepararnos significa adviento, la venida, ¿sí? Con oración, con alabanzas, con todo esto tan especial. Qué admirable intercambio. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Entonces, es una de las antífonas de las primeras vísperas de este primer domingo de Adviento. Y finalicemos con la corona de Adviento. Las velas indican que la luz disipa las tinieblas y la oscuridad. Entonces, el cirio o vela blanca, no, empecemos con las tres moradas. Nos recuerdan que el tiempo del Adviento es de espera. Vela rosada, la encenderemos el tercer domingo de Adviento, nos habla de la alegría por Jesús que nace. ¿Sí? Cada vela de color corresponde a una semana del Adviento. Entonces, muchas personas ponen una morada, otra medio moradita, una roja,
una rosadita y la blanca. Ojalá sean tres moradas, como vemos ahí en la imagen, una rosada y la blanca que significa la del nacimiento, ¿sí? La del nacimiento. La corona no tiene principio ni fin. Es lo que conocemos como el alfa y la omega. Principio y fin, ¿sí? Y por eso es tan bello, ¿sí? Que para nosotros hoy en día, con el Papa Francisco nos habla de una iglesia circular, no de una iglesia jerárquica, sino de una iglesia circular, ¿sí? ¿Y por qué el follaje verde? Puede ser ¿sí? De pino o material artificial, el color verde es de la esperanza. Y por eso es bonito tenerla allí para todos nosotros, ¿sí? Entonces, llega la Navidad, la Natividad, recordar el nacimiento del Señor. Los personajes de la Natividad, María, José, caminando tenían que empadronarse en la ciudad de origen, pues obviamente José tenía que ir hasta Belén y hicieron todo este viaje, tener presente de que no consiguieron en ninguna de las posadas lugar, en la última solamente un señor posadero les dice, tengo un lugar donde se queda el ganado y ellos aceptaron ese lugar. Entonces Jesús nace en la humildad, rodeado de esa parte tan especial de un buey y el burro que los acompañaba. Por eso se dice que cuando entra la Virgen María, el pesebre se ilumina de la gracia de Dios, ¿sí? Y obviamente los ángeles van y anuncian, cerca habían unos pastores, van y les dicen, ha nacido en Belén el Mesías, y tenemos los pastores que van a adorar al niño. Y no olvidemos, pues obviamente los tres sabios de Oriente no son magos, son sabios de Oriente. Es la traducción que se debe tener, ¿sí? Que traían oro, incienso y mirra. Tres cosas importantes. El oro como de ofrenda para el Rey del universo, ¿sí? El incienso, que significa que todas nuestras oraciones son elevadas al Padre. Y la mirra, que significa esa divinidad y humanidad, porque obviamente Jesús murió y resucitó. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, eso era la charla de hoy, la formación de hoy sobre el tiempo del Adviento. Me gustaría, ¿cuál es el significado del el arbolito en la Navidad? Bueno, para mí y para todo pues, desde lo que mi formación, pues tiene un significado, digamos, religioso, obviamente, porque no olvidemos que el árbol de la vida, ¿sí? Estaba en el centro del jardín del Edén, ¿sí? Mm. Luego Jesús se dice que cargó un madero, ¿sí? Entonces también va en esa línea de tener el árbol, pero por tradiciones diferentes, a veces se enfoca es solamente a San Nicolás o Santa Claus, según como le digan en cada uno de los países. Pero para mí lo más fundamental en una casa es el pesebre. Para los católicos debería ser lo más fundamental. Y, perdone, y he escuchado eh, que hay muchas tradiciones de que cuando van a poner pesebre, dice, no pongan el niño, no pongan el niño Jesús antes de que sea ya
la Nochebuena, o sea, ya después de que hacemos la misa, que se celebra, es la misa del gallo, que se Gallo, sí, no exactamente. ponen un niño y que muchas veces que yo he trabajado con muchas personas de diferentes tradiciones de latinoamericana y eso, dice, no, que lo escondan. Lo escondan No, no se lo hasta escondieron el último momento. hasta el Claro. ¿de dónde viene eso para que muchas personas ponen todo y ponen el niño? Eso es algo tradición, ¿verdad? Son tradiciones, obviamente que son tradiciones. En Colombia se esconde el niño para que los niños, pues los chiquitos que reciben regalos, pues te den cuenta de que le escribieron la carta al niño Dios, que esperando ese detalle, y cuando ya el otro día ven al niño ya ahí en el pesebre, entonces, sí, vino el niño Dios, pero son tradiciones de esconderlo hasta que los niños estén dormidos y colocarlo. Pero digamos que hay pesebres donde se coloca de una vez. Conozco parroquias que obviamente en la Eucaristía hacen cosas muy bonitas y colocan como una luz muy especial ahí directo a la cuna y luego aparece el niño lanzan como algo como humo y aparece el niño ahí en la cuna. Entonces, son formas de seguir mostrando esa hermosa tradición del nacimiento de Jesús. Pero tenemos que conmemorar más ese nacimiento en nuestro corazón que ahí en el pesebre. Otra, y perdone que lleve mucho tiempo, otra pregunta me gustaría, qué consejo usted nos daría? am, yo sé que en todos los países ahora es así, pero más en estos tiempos, más aquí muchas veces, cuando todas las familias no todos están en los caminos del Señor y hay muchos niños, pero los papás no están en eso, pero sí en los arbolitos, en los regalos. Um, Sí, ¿cómo, cómo uno, para no poner ser, en la oración hace cosas maravillosas, uno les regala a los niños? pero orar por los papás para que los papás sean los que cambien su corazón, porque mucha gente pierde pues mucha gente ha perdido esa creencia del nacimiento del Señor, de que no, eso no pasó y todo esto, y se lo inculcan a los niños, ¿sí? Tenemos los testigos de Jehová, ellos no creen en la Navidad, No. ¿sí? Ellos no creen en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para ellos es un profeta que llegó. Pero Ujú. la cuestión es eso, ellos van en esa línea, pero nosotros no podemos perder la fe y No, por medio de la oración orar por esos padres para que sigan creyendo y hagan de estas tradiciones de la iglesia, de estas conmemoraciones de la iglesia, verdaderamente ese signo tan maravilloso de recordar el nacimiento del Salvador. Tenemos que ser nosotros en nuestras parroquias, en nuestra vida diaria, donde estemos. Si conocemos personas que han perdido eso, motivarlos a que vuelvan a tener esa tradición de fe. ¿Mm? gracias. Ok. ¿Nadie más? Hola Jairo, buenas noches. Sí, Señora Judith. yo tengo una pregunta. Ok. Ok, son dos. Bueno, ¿qué significa cuando llegó José y la Virgen María a Belén y pidieron posada? ¿No se habla de esa persona o el significado del dueño de ese pesebre? Esa es una pregunta. Y Ok. la otra es, entonces nosotros el 24 de diciembre a las 12 de la noche, sí celebramos, es el cumpleaños de Jesús, del niño Dios. Bueno, vamos a responder en descenso, la última a la primera. Nosotros celebramos no el 24, sino el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Conmemoramos el nacimiento de Jesús. Celebramos el cumpleaños, como tú lo dijiste, no el 24. Mucha gente habla del 24, que el 24 nació Jesús. No, es el 25 de diciembre. Por eso, medianoche, toda la cuestión. En la tradición judía,
Obviamente, para el momento de esta conmemoración, los judeocristianos, eh, pues no recuerdan, no ponen, no, o sea, no se tiene con claridad en qué momento nació Jesús, pero para nosotros el calendario que se tiene, el calendario romano, el calendario que se maneja normalmente, pues obviamente es ese. Nació Jesús un 25 de diciembre, ¿sí? Y el 24 es la víspera de su nacimiento. El primero que creó un pesebre fue nuestro santo, se me fue, San Francisco de Asís. Así sí. San Francisco de Asís fue el primero que creó un pesebre, ¿sí? Para conmemorar el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y la fecha fue el 25 de diciembre, ¿sí? Pero digámoslo de otra manera, Jesús no nació en el año cero de la, digamos, como mucha gente piensa, entonces cumplió exactamente, este año son 2024, entonces son 2024 años. No, Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, ¿sí? Entre el año 6 y 7, 7 y 6, ¿sí? En tiempo de Herodes el Grande. ¿Sí? El papá de Herodes aquel que era rey de Israel. Y Jesús fue llevado ante él después de visitar a Poncio Pilato. Entonces, más o menos Jesús estaría cumpliendo es no 2024 años, sino más años. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista. Y la otra pregunta es, obviamente, una pregunta corchadora, ¿sí? ¿Me la repites, por favor? Ok, cuando llegó José y Lo María. de las posadas. Sí, sí, sí. Listo. Ok. Como era el censo, el primer censo que se hacía por decreto de Cirino, el emperador romano, eh, todos tenían que empadronarse. Empadronarse significa ir al lugar de donde nació el esposo, ¿sí? María ya estaba con edad avanzada y digo, perdón, con el embarazo avanzado y obviamente, pues para José era muy, pues pensó en su esposa y llevarla, pero ambos salieron, pero la cuestión era la situación de tanta gente, era mucha gente la que se fue a hacer el decreto de este emperador y por eso, obviamente, pues no había dónde pasar la noche. Las posadas estaban llenas y solamente eh, un hombre tenía un lugar. Para que tengan en mente un poquito, las casas en esa época, pues nosotros vemos pues el pesebre, a nosotros nos dicen que fue una cuevita donde estaban los animales allí, pero no es así. Las casas en esa época era primer piso, los animales. ¿Sí? Porque los animales daban calor en las noches. No olvidemos que Jerusalén, o cerca al desierto, el frío en la noche, entonces los animales vivían en el primer piso. En el segundo piso era la cómoda donde estaba la cocina y donde algunos dormían, ¿sí? Ahí era la forma en que eran las casas de esa época. Entonces quiere decir que llegaron a la posada, estaban llenas todas las habitaciones, lo único que estaba disponible en esa última posada era el lugar donde estaban esos animales. Y por eso Jesús nace en el pesebre de esa posada, de ese lugar, en la humildad, como también se considera. No sé si te respondí la pregunta. Yo creo que sí. Sí,
Pero yo pensé que había como un nombre, Pablo. No, no Mari. tiene nombre, o sea, Ah, no hay nombres como tal de personas, no, no, no había. O sea, los escritos de la Biblia no colocan nombres en esa parte. Esto en México toma matices muy especiales, porque la tradición del pesebre y todo esto nos llega con todo el proceso de evangelización. Y en México, a la fecha, el mes de diciembre es un mes muy significativo, sobre todo en las personas que viven fuera de las grandes ciudades. En las ciudades se sigue llevando a cabo, se inicia todo este proceso, todo este protocolo de Adviento, pero como que la primera semana de Adviento, como tú lo dijiste, es de preparación. Y para el día 8 de diciembre es cuando se inicia la colocación del nacimiento. Y solo se coloca lo que llamamos el misterio, que es Jesús y María. Solo eso se coloca. Y el 8 de diciembre se inicia en las casas, generalmente en familia, una novena que va a terminar el día 16 de diciembre. Y termina ese día y ese mismo día inician las posadas. Son 9 posadas en donde se reza no un rosario, sino hay una letanía especial para ese día. Se pide posada llevando el misterio en las manos. Qué El bonito. misterio tiene un padrino, una madrina, como le quieras llamar, y se coloca en un lugar en especial. Y cuando se terminan las 9 posadas, que sería el 24 de diciembre, la última posada se realiza ya tarde, para que, dando las 12 de la noche, se arrulle el niño y entonces se coloca el niño y se colocan parte de las decoraciones. El burro, la mula, los corderitos y todos los animales que te puedas imaginar. No se colocan los Reyes Magos, No, somos hasta la Epifanía. Ahí, porque los Reyes Magos se colocan hasta el 6 de enero, que es enero. cuando llega, ¿sí? Mm. Y en México hay 2 sitios en el estado de Puebla en donde la gente se dedica a fabricar todas las piezas para los nacimientos. Yo acabo de estar hace una semana en uno de estos lugares que se llama Santiago Acatlán. La gente todo el año fabrica porque no solo venden en México, sino también son materiales de exportación y los trabajan de yeso, de resina e incluso de cantera. Y el otro sitio en donde también se trabaja mucho esto es un pueblo también cercano a Santiago que se llama Amozoc y también en el estado de Puebla. Qué Y bonito. ellos trabajan infinidad de cosas, todo lo que te puedas imaginar que pudo haber en el pesebre, ¿sí? Y se hacen también nacimientos monumentales en algunas zonas y eso es maravilloso. En esas posadas, pues tenemos también la piñata de 7 picos, que sería, cada pico representa un pecado capital. Y la piñata está llena de frutos que tienen como símbolo los dones que recibes cuando eres bautizado y cuando pasas a formar parte de la comunidad católica. En cada posada se rompe una piñata, porque es romper uno de esos pecados capitales e ir preparándote para que todos esos pecados capitales se vayan quedando en el pasado y vuelvas a renovar esos votos que recibiste o esos dones que recibes cuando fuiste bautizado. Así es que es un mes, si bien no en la iglesia, sí en las casas. Y son muy Qué lindos bonito. porque además la gente hace ponche, que es una infusión de frutas deliciosa, buñuelos, tamales, atole, y toda la gente que va
a la ceremonia, dicen ellos, a la rezada, todo el mundo cenamos de todas esas cosas. Entonces, 9 días que terminas, sí, porque no puedes despreciar. No, no, Sí. qué bonito. Entonces, No, esa es la preparación que tenemos en México. Y qué yo ahora el bonito. domingo voy a ir con unas personas a un lugar que se llama Acolman, en el Estado de México, en donde se hicieron las primeras posadas en nuestro país. Y las empezaron a realizar los agustinos con algo que llamaron las misas del cabo. Era una misa que duraba hasta que la vela disminuía y solo quedaba un cabito. O bien también las misas de aguinaldo. Y ahora el pueblo se dedica a hacer todas las piñatas que se ocupan en el mes de diciembre. Qué tradición tan bonita por allá. Me Sí, encanta. así es, Muy bonito. así es. Excelente. Así Qué es que aquí bonito. los espero. Ajá. Ricardo, ¿quieres compartir algo? Vamos también. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer por la plática, la verdad eh, me abrió mucho el pensar, nuevamente prepararnos, sobre todo eso de los 4 momentos, me encantó esa parte, porque el Adviento nos tiene que llevar a un cambio, ¿no? O sea, un cambio de vida positivamente para vivir en gracia de Dios. Ah, entonces, eso me gustó decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero, pues, primero que nada, confesarme, ¿no? La confesión y quizá pasar más tiempo, no quizá pasar más tiempo todos los días delante del Santísimo, agradeciéndole, Qué agradeciéndole. bueno, qué bendición también escuchar esa forma de recibir ese tiempo del Adviento. Cada uno puede vivir esas experiencias visitando el Santísimo, yendo al sacramento de la reconciliación. O sea, tenemos muchas cosas para preparar ese corazón para la venida recordar ese nacimiento de la venida del Salvador. Entonces son realmente cosas. En México, maravilloso, posadas, me llama la atención esa forma de vivir esa experiencia bonita de las posadas llevando el misterio. Jesús en el vientre de María, lo entiendo de esa manera, no sé si Jesús estaba, bueno, bien, Sí, bien. así es, sí. Pero además es muy lindo porque hay toda una letanía que rezas y que Ok, además cantas después, porque ya cuando se termina de rezar, un grupo adentro de casa y otro grupo fuera de casa, y entonces cantamos en el nombre del cielo, os Os pido pido posada posada, que no pues no puede puede andar. andar. Tarararararararara. Y adentro te contestan y hasta que ya te dicen es que aquí no se puede quedar y entonces se acaba ahí la cantada en ese rato y pasas al siguiente día. bien, qué Sí, es muy bonito. lindo. Muchas Sí, tradiciones especiales que no se así han es. perdido con los años y no se han perdido, que eso es lo bonito. Exacto, así Eso es. es muy especial. Dios los bendiga y terminamos con la oración diciéndole a Mamita del Cielo que nos dé ese corazón de ella para vivir este tiempo del Adviento con humildad, con esos dones y virtudes de la Virgen María, de la escucha, del silencio, de estar siempre a la voluntad del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Gracias, Señor es Señor. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Dios. ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
y que Dios nos dé su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo en la distancia. Muchas Cuídense gracias, Abrazo bonita para noche. todos. Buenas noches a Ay, todos. Juanita, sueños. que toda Bendiciones, linda buenas la- Gracias, noches. Ricardo, Ricardo, muy Buenas Dios te amable. noches. bendiga. Les pague. Igualmente. John Jairo. Linda costumbre.